en tu amor. Me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy. Cada día voy a disfrutar. Siempre habrá razón para celebrar. Yo mostraré y al mundo entero hablaré. Si tú quieres ese amor, abre tu corazón. Pégale a su fuego, pégale a su fuego abrasador. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos disfrutando de un hermoso tiempo de frío, fresquete. Estamos viendo que se están conectando Magdalena, bienvenida, Ana María, buenas noches. También Neri Maximiliano, también, ¿cómo están? Bueno, mientras esperamos que se conecten nuestros invitados, vamos a seguir escuchando estos temas musicales. De cortina musical estamos escuchando Sangre Redentora, que es una producción que se hizo en plena cuarentena. Quiero comentarles también que nuestra invitada es la pastora Jorgelina, de la iglesia Altar de Dios, de la ciudad de Galvez. Le mandamos, justo ahí se conectó. Mandamos un gran saludo a los pastores Pedro y Noemí, que hoy hemos tenido la reunión en forma online. Ahí justo ahí se está conectando. Se conectó la pastora. Saludos de Abril, dice. Esta semana hemos tenido una anécdota con Abril que después le vamos a contar. Ella siempre dice, no, con el tío sí, pero con la tía no. Nos están mandando saludos desde Corrientes. Así que un abrazo grande y muchas bendiciones para la gente de Corrientes. También les queremos comentar que hemos conseguido dos invitaciones muy, pero muy especiales. Perdón, tres invitaciones muy especiales. Les puedo adelantar la del lunes. La del lunes es una hermana que conquista el corazón de los niños. También les queremos comentar que el próximo viernes y el próximo lunes nuestros invitados son muy, muy importantes. Así que no se vayan a perder las novedades, Bien, vamos a empezar el programa. Les doy la bienvenida a todos y vamos a conectarnos. Esperamos que se conecte. Se está conectando la pastora Viviana. Feliz cumpleaños, pastora Vivi. La queremos un montonazo. Buenas noches.
Buenas noches, Jonah, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Y usted? Le trato a usted Muy por bien. respeto. No, sentite en libertad. Cómo está atravesando este momento, esta cuarentena, pastora? Y bueno, los primeros días que empezó la cuarentena, me encontré como desorientada porque, digamos, a ver, de venir haciendo tantas cosas, me encontré haciendo nada y teniendo que quedarme en casa, ¿m? No Oh, asomarme afuera. Así que, pero después tuve la gracia de tener a mi esposo todos los días en casa, así que pudimos hacer varias cosas. Él hizo varias cosas en casa, yo lo acompañé, así que bien, bien, pusimos la casa al día, como así decir, y nos pasó a bueno, todos. ¿cómo? ¿Qué nos pasó a todos? Creo que sí que nos pasó a todos. Y bueno, después buscando cosas para hacer, leer, tener algún estudio, eh, orar, digamos, un montón de Sí, cosas que... quiero aclarar que que la pastora Yoli no solo es pastora de la Iglesia Altar de Dios de Galvez, sino que está pastoreando en otra ciudad, que es la ciudad de San Carlos, ¿puede ser? sí, la ciudad de San Carlos Centro, justo antes de la reunión esta aquí, de esta entrevista, estuvimos reunidos los pastores de San Carlos allí, también viendo cómo estamos pasando la cuarentena, lo que le toca a cada uno, cómo se están organizando con esta nueva forma porque es una nueva etapa, ¿no? Así Cómo es. organizar, digamos, con las personas, con los hermanos. Así que fue muy bueno. Y, y bueno, sí, estoy pastoreando allí. Eh, la iglesia en San Carlos que empezó con células y bueno, con pequeñas reuniones hace más o menos 10 años. Si Bastante, bien bastante. sí, bastante, estuvo el apóstol primeramente, después me envió a mí, después fue ella de vuelta y así. Y ahora estamos de vuelta con mi esposo allí en San Carlos. De vuelta al ruedo, como dicen. Este momento es muy especial para la Iglesia de Cristo, es muy especial para la gente que sirve en la obra de Dios. Eh, Le pregunto, ¿cuál debe ser o cuál es la actitud que debe tener un cristiano en estos momentos? Estas preguntas, le comento a la audiencia, las repetimos con cada invitado porque cada uno tiene su óptica, su forma de pensar y comparten eso con nosotros y nos edifican. Repito, pastora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos? Y la actitud que nosotros debemos tener como cristianos es una actitud de fe, una actitud de saber en quién hemos creído, que Dios está en control de todas las cosas, que más allá de esta pandemia a nivel mundial, Él no cambia, Él está allí, su soberanía, Él sigue siendo soberano, y nosotros poder afirmarnos en lo que hemos creído, ¿no? Afirmarnos en este momento de prueba, que bueno, que aquí en esta ciudad no ha sido tan grave, digamos, como en otros países, ¿no? Como lo podemos visualizar todos los días, de las cosas que han acontecido tan fuerte, terrible. Sí, Pero nuestra lo actitud hemos debe ser pasado. una actitud, afuera es muy terrible, en otros países muy fuerte lo que están pasando y bueno, tener una actitud de fe, una actitud de firmeza, de seguridad, de saber en quién, como te dije recién, en quién hemos creído, que Dios existe de verdad, que Él es soberano, que Él está por encima de toda pandemia, que creo que es el momento de aferrarnos más a Dios. Yo creo que este tiempo a nosotros, creo que a todos, nos hizo tomar conciencia de la realidad de Dios, ¿no?
tomar conciencia, tanto a las iglesias como tomar una mayor conciencia, tanto a las iglesias como a la gente que no ha escuchado nunca de Dios, ¿verdad? Y creo que los ha hecho de alguna manera mirar para arriba, como digo siempre, ¿eh? Tomar conciencia de Dios y mirar para arriba. Así es. Veo que hay muchos conectados, así que mandamos un saludo grande y creo que son conocidos, porque me parecen que son Osti. ¿Tiene algo que ver? Están mis hijos ahí conectados, está Pablo, está Franca, así que están ahí todos ahí mirando. También dijeron otros hermanos también que se iban a conectar, así que mucho no veo aquí, pero sí veo Sí. que dice, "Oh". Lo que hacemos nosotros es tener este en vivo y después lo grabamos y lo pasamos por las distintas redes sociales, ya editado, pero el en vivo es mejor porque uno puede preguntar cualquier cosa al invitado. Qué bueno, Eh, ¿verdad que sí? Pastora Yoli, ¿cómo es su oración en este tiempo? ¿Cómo es? Su oración. Y mi oración es más intensa que en otro momento. Tengo más tiempo, tengo mucho más tiempo, tengo más, estoy más quieta. El quedarme quieta me ha ayudado a reflexionar, a, a inquirir en su voluntad, a pensar más. Y bueno, el estar, por un lado, yo le he dado gracias a Dios por este tiempo, aunque pareciera decir, ¿cómo le vas a dar gracias a Dios por una pandemia, por algo así tan fuerte que ha acontecido? Yo creo que es la intervención de Dios sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el humano, que paró a nivel mundial como decir, acá estoy, yo existo, acá estoy. Sí, Y digo, la voz eh, quizás de la iglesia estaba siendo débil, y esto ayuda, creo que ayuda y ayuda en gran manera en, en esta intervención, ¿no? A nivel mundial. Así que le doy gracias a Dios por esto, porque viene una nueva etapa. Lo creo con todo mi corazón que después de esto, que esta pandemia tiene que, digamos, al tomar conciencia el humano, el ser humano al tomar conciencia tiene que traer un cambio, tiene que traer, porque a mi ver es como estaba todo, se iba desenfrenando y cada vez más se desenfrena, ¿no? El ser humano, y la intervención de Dios hace bien y hace bien siempre y es por amor. Entonces, este parate a nivel mundial ha hecho bien ha hecho bien, para mí ha hecho bien. Así que Veíamos los noticieros y era sorprendente cómo la naturaleza ha cobrado vida, los animales andan con más libertad por las calles, cosa que en otro momento no, el cielo está más celeste, se puede respirar mejor en algunos lados, eh, el planeta Tierra se tomó un respiro. es así. Yo también vi esas noticias y la verdad que esas noticias alegran, porque digo, wow, que el humano a veces cuánto daño hace, ¿no? A veces dándose cuenta y a veces sin darse cuenta. Sí, Yo te decía que también había visto esas noticias y sí que alegra el corazón porque hasta ellos pudieron respirar. Y es verdad, vos sabés que yo en un momento noté ese silencio, digamos, un silencio así, digo yo. No sé cómo expresarlo, pero sí noté ese silencio, aún un silencio en el mundo espiritual. Pude experimentar eso, esta intervención de Dios y ese silencio, que Dios irrumpió, que Dios se manifestó. Dios siempre está. La Biblia dice que Dios llena la tierra, que su gloria llena la tierra, pero esta intervención hizo hasta que haya así como un silencio y lo pude oír. Fue una experiencia personal, ¿verdad? pero sí. Hablando de experiencias, yo estoy hace poquito tiempo acá y tuve poco tiempo para conocerle al apóstol Chiche.
pero usted es una de las personas que ha estado a su lado siempre. Y cuénteme, ¿cómo era ella? Cuéntele a la audiencia que no tuvo la oportunidad de conocerla. Bueno, y yo al lado de ella estuve 27, 28 años más o menos. Eh, Voy a empezar desde que la conocí, si te parece bien. Sí, sí, por Eh, favor. que yo tenía 15 años más o menos y, y ella andaba con otras hermanas haciendo visitas. Yo conocí al Señor en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela se hacían células, venía gente de Rosario, y todas. A mí me encantaba quedarme porque había un hermano que tocaba la guitarra y las alabanzas me llegaban, como, me hacían llorar. No querían mostrar llorar, pero me hacían llorar. Y bueno, yo esperaba esos días de reunión allí, y también venía, que en ese entonces era la hermana Chiche, venía ella a la casa de mi abuela y bueno, hacían reuniones ahí junto a estos hermanos. Y bueno, después ella empezó a visitarme. Mi abuela vivía muy cerquita de la casa de mi mamá, y ella iba a por las tardes, creo que eran los martes y jueves, eran los días de visita, y ella venía con Nancy Toledo, una hermana también que va a nuestra iglesia, y Mariela Yaza, venían. Y ella hizo, la apóstol se dedicó y hizo vínculo conmigo. Yo no sé cómo lo logró, pero hizo ese vínculo. Y yo por un momento quería que ella viniera sola. Digo, ¿por qué no vendrá sola? Viene con esas otras, decía, así en ese momento. Porque creo que, sí, yo quería hablar con ella sola, pero yo la esperaba y a la vez no la quería recibir, no quería que me hablara de Jesús, no quería que me dijera, que me dejara de hinchar, quería yo en ese tiempo, que me dejen de hinchar, ¿viste? Así, esa actitud era la que yo tenía, y más de una vez hacía como que no la escuchaba, que golpeaba las manos. Y entonces lo que ella hacía era entraba por el costado del patio de la casa de mi mamá y me decía, hola. Y yo, vinieron. Y bueno, ahí las recibía porque no me quedaba otra. Más de una vez estaba Claro. sentada en el patio, yo no quería, no iba a abrirla, no iba a atender, pero ella se apareció por el costadito del patio. Por Y algún lado bueno, y entraba. venía, ¿eh? Por algún lado tenía que entrar. Sí, entraba por el costadito y se aparecía. Y lo que ella hacía era que siempre me decía, Jesús, vos sabés que Jesús te ama. Ella era como que venía a decirme eso, vos sabés que Jesús te ama, me decía ella. Y yo, sí, decía, y por dentro decía, ¿qué me va a amar Jesús a mí? A mí Jesús no me ama, nadie me ama, decía yo, y ya me armaba de vuelta ahí adentro con una coraza Sí. para no recibir ese amor que ella me decía de que Jesús me amaba. Y bueno, y así no sé cuántas veces me fue a buscar, pero muchísimas veces. Y yo recuerdo que las reuniones se hacían los domingos. Y bueno, lo que yo hacía, mi abuela me decía, bueno, yo te doy plata para el sábado a la noche, para que vos salgas, me decía ella, y yo te iba a dar plata. Y yo usaba esa plata para salir, pero ella me decía que era para la ofrenda del domingo. Esa era la ofrenda del domingo. Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba los sábados, y en ese entonces se llamaban los asaltos, los bailes, eso. Me escapaba porque mi papá no me dejaba salir. Entonces le decía que iba a dormir a la casa de una tía y me iba. Y cuando volvía del baile, del asalto, las reuniones eran a las 9 de la mañana, pero a las 8 ya estaban los hermanos ahí. Entonces yo caía amanecida en el culto del domingo a la mañana. Caía amanecida ahí y bueno, oh, la hermana, y siempre con ese cariño y ese amor, y bueno, yo que siempre en ese entonces miraba con un ojo, para ver si era verdad lo que me decían. No sé si alguna vez te habrá pasado, pero a mí me ha pasado esas cosas, ¿no? Y bueno, no sé cuánto tiempo estuve así, que iba al baile y para hacerle caso a la abuela iba a la reunión, le hacía caso a mi abuela. Y bueno, pasó el tiempo,
me acuerdo que un día llegué a la reunión y se me manifestó lo que tenía dentro Pero y mira, me oraron. Y después ella en el tiempo, el apóstol me hizo saber que era la primera liberación que ella había hecho en su vida. Me liberó, dice, yo fui la primera liberación que hice, dice, fue a vos. Dice, en ese entonces ella me cuenta que me retorcía como, mi cuerpo se retorcía para cualquier lado y bueno, y después de ahí creo que arranqué, pero esporádicamente, no iba siempre a la iglesia, sí siempre me llamaba la atención su amor, yo le dije, siempre le decía a ella, lo que a mí me tiene dentro de la iglesia, le decía ella, me ha tenido dentro de la iglesia en los tiempos difíciles, en los tiempos cruciales, como cruzamos todos, ¿no? O no sé si todo, pero por lo menos yo he tenido mis tiempos dentro de la iglesia, es el amor de, ese amor firme de ella, ese amor que a veces yo por lo menos iba con todo y me encontraba con esa pared, una pared firme, pero siempre encontraba a Cristo. Yo le decía a ella, yo siempre encuentro a Cristo. Y vos decís, siempre te trató con amor, y yo diría que sí, porque el amor no es todo decir que sí. A veces tenemos entendido mal, decir, no me ama porque me dice que no, pero muchas veces me ha confrontado, muchas veces me ha dicho que no, muchísimas veces, me acuerdo que un día había metido la pata y se enojó, se molestó tanto conmigo que viene a donde yo estaba y me dice, pero sos tarada vos, me dice, y yo quedé así petrificada porque no me esperaba que me dijera eso, pero aún en esas pequeñas cosas que parecieran, no sé cómo lo pensarán los demás, pero yo podía ver el amor de Dios, el amor de una mamá de verdad, así que es. no le importa si vos te enojás o no. A ella no le importaba si yo me enojaba. Y si yo me iba, no le importaba. O hacía, que yo creo que sí le importaba, pero Claro. lo que ella manifestaba era una firmeza, como diciendo, si querés irte, andate, no me interesa. De alguna manera era eso lo que ella manifestaba, pero yo estoy segura que adentro a ella sí le dolía, porque como toda mamá, le duele lo que los hijos hacen. Y bueno, y me adoptó como su hija. Ella siempre dijo que yo era su hija. Y bueno, yo creo que me ayudó, digo siempre, me ayudó a crecer, me educó. Mi mamá Bueno, me tuvo, eh, pero ella me no educó. le quiero cortar, pero vamos a hacer dos cosas. La primera, saludamos a toda la gente que se está conectando, Silvia Alejandra, y hay Y varios que están conectando, no sé si puede ver las palabras con los mensajes que escriben, así que los mandamos un saludo grande. Tengo un par de alumnos en el sur que se están conectando, así que para Fede, para Leo también, un abrazo grande, los extraño, obviamente. Y con el mensaje que está dando la pastora Yori, estamos hablando del apóstol Chiche Cordones, que es la fundadora de la iglesia Altar de Dios acá en Santa Fe. ¿Sí? Es la que, como dice la pastora, hace tantos tiempos años ha ministrado y hoy no se encuentra con nosotros. Pero le dejamos que nos siga contando las anécdotas y los testimonios que tiene. Quiero contar que ella fue la que nos casó, a Rosana y a mí. sí, sí, me acuerdo. También, bueno, también dejo un saludo para aquellos que están, aquellas personas que están conectadas, que están escribiendo, un saludito, un beso Para grande, Ailén, ahí se conectó Ailén. que está saludando allí también. Y bueno, como te sigo contando que, como siempre te decía hoy, que el amor a veces, el amor no es meloso, y el amor no es un amor así meloso, ni bueno, que hago las cosas para que no se enoje, y ella no hacía eso con nosotros. Yo creo que no lo ha hecho con ninguno de nosotros, porque a ella le importaba nosotros y no la vida de ella. En realidad le importaba educarnos, le importaba eh, que nuestras vidas se encontraran. Ella siempre decía, yo quiero que vos te encontres con Cristo, no conmigo.
Y bueno, han sido tantos años tengo muchísimas cosas para contar. Luego, cuando ella se viene a Irigoyen, porque esto de que estoy hablando es en Bernardo de Irigoyen, donde ella tenía la iglesia allí, después vienen y abren una célula acá, esa célula va creciendo. Nosotros veníamos también junto con ella, con unos hermanos, los hermanos Ayaz y nosotros con mi marido. Me acuerdo que venía y tocaba el órgano, yo tocaba el órgano en ese tiempo y cantábamos alabanzas, bueno. Pero en ese tiempo yo era muy pequeña, no entendía nada, yo venía porque ella me amaba, de alguna manera yo venía siguiéndola a ella, quería estar con ella. Y bueno, después ella se vino a vivir aquí a Galvez, nosotros vinimos a Galvez también, mi esposo consiguió acá trabajo, y para nosotros era una alegría inmensa poder venir, estar con ella, estar en la iglesia, servir, estar juntos. Aclaremos Y que su marido es el pastor Carlitos Hosti. oh, y sí, Así Carlos, un abrazo grande también para Carlitos. sí, que está escuchando ahí también. Así que, y bueno, con él, por ejemplo, entramos juntos a la iglesia. Yo cuando tenía 15 años recibí a Cristo, pero después me iba y venía, iba y venía. Y empezamos a ir a la iglesia después de, a los 20 años más o menos que yo tenía. Yo me casé a los 19, a los 20 años empezamos la iglesia porque se prendía el ventilador solo, encontraba ruda tirada en la puerta. Entonces a mí me dieron miedo de alguna manera y tenía la iglesia a una cuadra. Entonces él no quería venir conmigo porque decía que eran esos locos, que iba a ir a esos locos, los aleluya, me decía él. Entonces, yo me largué a llorar en ese tiempo porque tenía miedo de verdad. Entonces, digo, si vos no me acompañás, yo sola no, él me decía, andá sola. No, yo sola no quiero ir, le decía, yo quiero que vos me acompañes. Así que bueno, me acompañé, bueno, mira, yo voy a ir, me dice, pero me voy a sentar atrás de todo. No me digas que me sienta adelante ni nada, porque yo no voy a hacer nada de eso, decía él. Y bueno, así fue. Resultado que encuentra un amigo de él ahí. Y bueno, y él esta noche se entregó a Cristo, a poquito tiempo se bautizó y arrancó la iglesia, arrancamos juntos. Así que bueno, estuvimos un tiempo allí sirviendo y después nos vinimos para acá, para Galvez, donde la iglesia empezó a crecer. eh, Ayudábamos en las tareas de la iglesia, en el servicio, teniendo células, haciendo visitas a otros lugares, por ejemplo a San Agustín, a San Martín de las Escobas, hemos ido a López, un montón de otros lugares que hacíamos visita, ¿no? Y así crecer de la mano del Señor y bueno, con nuestra mamá Así es. espiritual. Así que, y bueno, y después empezamos a orar. Creo que no sé cuántos años hemos orado juntas, todas las mañanas a las 7:30 de la mañana. Yo me iba a la casa de ella, lluvia, frío, verano, invierno, y era algo que, que tenía adentro, y ella me decía, mañana vas a venir a orar. Sí, bueno, a las 7:30 estoy. Yo siempre le decía, bueno, te caigo a las 5. Bueno, me decía, para un poquito. Eh, Dice, vení, golpeame la puerta. Así que yo iba y golpeaba la puerta y ella me atendía y bueno, nos poníamos a orar, a hablar cosas de la iglesia. Mucho tiempo, muchos años, creo que han sido como unos 20, 22 años de orar juntas. Era raro a la mañana que no iba. Cuando no iba, ella me decía, eh, ¿qué te pasó que no viniste? ¿Qué te pasó que no viniste? O me mandaba a decir, ¿vas a venir? ¿Vas a venir ahora? Y bueno, yo digo, le decía, bueno, voy un ratito y me vuelvo. Y ella me decía, bueno, en ese ratito oramos. Así fueran 5 minutos, 10 minutos, pero orábamos juntos. Así que fueron muchos días
yo digo, ahora entiendo, yo entiendo todo ese proceso, toda esa inversión de tiempo que ella ha hecho conmigo, hoy la entiendo. Y por más que ella no esté en este tiempo, sus palabras han quedado plasmadas en mi espíritu, sus enseñanzas, sus consejos, eh, qué haría ella, cómo lo haría, qué pensaría ante este tema que está pasando. Y bueno, han sido muchos años juntas y, y bueno, así que y anécdotas un montón de Eh, anécdotas. Nosotros cuando en el poco tiempo que estuvimos compartiendo con ella, nos pudimos dar cuenta de ese amor que tenía por la vida de las personas para predicarles de Cristo. Y nos reconforta saber que se han levantado a su lado no solo hermanos, líderes o pastores, sino que generales de Dios que llevan su palabra y que son las columnas de la Iglesia Altar de Dios en este momento. Eh, Usted hizo mención de algo muy especial con respecto al temor de la gente. Justamente en este momento de enfermedad o de pandemia, mucha gente tiene temor, está desesperanzada. Y vemos en las redes sociales o en el propio Internet que se han multiplicado o han aumentado los pedidos de información acerca de qué es Dios, me acerco a una iglesia. Eh, Nosotros usamos las redes también para evangelizar. Y en este momento sería bueno que usted como pastora pueda dar una palabra a todos aquellos que nos están escuchando y les dé una palabra de aliento, una palabra que salga del corazón propio de Dios que ha depositado en usted para la gente que nos está escuchando, para las personas que nos escuchan. Bueno, si hablamos a nivel, si le hablo a la iglesia, le diría, recordaría aquel pasaje cuando Juan el Bautista estaba preso y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o tenían que esperar a otro. Y cuando estos van y le preguntan a Jesús, Jesús le dijo, hacerle saber a Juan las cosas que ves. Y ahí en un momento de Juan, ¿no? De desesperación, porque quizás Juan no se esperaba eh, esa manera de llegar de Jesús o de las cosas que a él le estaban aconteciendo, que se encontraba preso, ¿no? Y en un momento de incertidumbre, un momento de oscuridad, un momento que entró en crisis y en decir por qué, qué pasó o qué pasa. Y que nos pasa a nosotros, muchas veces no estamos en una cárcel física, digamos, atrás de los barrotes, pero sí estamos encarcelados por la duda, por pensamientos, por temores, que es lo que se escucha mucho, muchas noticias que si no estás bien plantado en la palabra, eh, intentan avasallar, intentan ultimar tu fe, intentan hacerte dudar. Sí, sí. Pero Jesús le hizo saber a Juan que el Evangelio seguía corriendo, que lo que él vino a hacer se seguía haciendo, que el propósito se estaba cumpliendo. Esa es la palabra para la iglesia, más allá de las noticias que se puedan escuchar, que se puedan ver, de la realidad que se pueda ver. Dios está, y el propósito de Dios se está cumpliendo en la tierra. Si tendría que hablarle a gente que no conoce a Jesús, le diría que es tiempo de acercarse a Cristo, que Cristo no es una religión, que Jesús no está colgado de un madero, que Jesús no es solamente una figurita, la cual a veces
Eh, nosotros, yo misma en otro tiempo, he pedido a esa figura por la ignorancia o por el no saber o por no sé qué, o por la necesidad, porque dentro del ser humano siempre hay una necesidad de saber, una necesidad aunque hasta aquellos que dicen, no, no creo que Dios existe, hay una necesidad ahí adentro que llama, que busca, que hay algo que tiene que encontrarse, que tiene que llenar ese vacío, que por eso muchas veces estos vacíos son llenados con otras cosas, y es un correr, como así decir, una locura de correr de acá para allá, de no saber dónde meter la cabeza, muchas veces, ¿no? Es desesperante para las personas que no tienen a Jesús. Y como decía recién, Jesús no está colgado de un madero, Jesús murió y resucitó al tercer día, y yo lo que anhelo es que cada persona que escuche y que todavía no tiene a Cristo en el corazón, se anime esta noche a abrirle el corazón y decirle, te recibo como mi Señor y mi Salvador, que pueda creer que hay un Dios, que hay esperanza, que puede, que más allá de una realidad que estamos cruzando, con Dios es más fácil. Sin Dios es muy difícil, pero con Dios es más fácil. Yo siempre digo esto, no es que Dios te saque del problema. Te puede sacar como no te puede sacar. Si te saca, buenísimo. Si no te saca, te dará la fuerza para cruzar por donde tenemos que cruzar. Pero es más fácil, con el Señor es más fácil. Y lo que yo invito a que tengan una experiencia con Dios, que no se queden con esa sensación de que Dios está lejos, o con la sensación de que Dios es malo, porque Dios es bueno. Nosotros tenemos que creer, en Dios no hay maldad, Él es un benevolente, hay benevolencia en el Señor. Y no es como nosotros, el humano falla, el humano tiene miles de errores, el humano enloquece de alguna manera, se desespera, pero Dios permanece así. Así que la invitación en esta noche para aquellos que no conocen a Jesús es que se atrevan a darle el sí y a experimentar. Yo recuerdo que a mí me hablaban tanto de Jesús, el apóstol, desde siempre. Y en los momentos de desesperación le decía, si es verdad lo que a mí me están diciendo de que vos existís, por favor, date a conocer. Eso es lo que yo siempre le decía a Dios, por favor, date a conocer. Por favor, le pedía. Y Dios no se quedó quieto, Dios lo hizo, se reveló el corazón, se reveló mi vida. Da testimonio tu espíritu a mi espíritu, que Él es de verdad. Que yo puedo escuchar de que Dios no existe, pero yo sí sé que Dios existe, porque lo he experimentado en mi propia vida. Sé que llena los vacíos, sé que quita el desasosiego, sé que quita esa insatisfacción que el humano tiene adentro. Y bueno, yo invito en esta noche a aquella persona o a aquel que está escuchando que se atreva a darle, pero no a un Dios vivo, que oye, un Dios que responde a acción, que a un Dios que te da para cruzar lo que haya que cruzar. Así es. Esto es esta noche la invitación que quiero hacer. Bueno, Pastora Yoli, agradecido por haberse conectado, por haber compartido su testimonio, por compartir su vida con nosotros y con la audiencia, y estamos muy agradecidos por todo. Muchas gracias. Y quiero decirle a todos que este video va a ser guardado y a partir de mañana lo vamos a publicar en las redes sociales. También contarle que el día lunes va a estar con nosotros una mujer muy especial que ama a los niños, que tiene un corazón muy grande. No se lo vayan a perder. Y la semana que viene tenemos 2 joyitas muy especiales también.
A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Los bendecimos y deseamos que haya sido de edificación para sus vidas. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches también a vos, Jonah, y a todos los que nos escuchan. Cuando pienso en tu